Como decíamos ayer, en el siglo XVI, el reconocimiento público y notorio de la propia posición por parte de la sociedad era muy importante. Por ello, las diferentes ceremonias se volvieron un instrumento de primer orden. Los recibimientos oficiales, desfiles o besamanos servían para reforzar la jerarquía social de los que intervenían. Detalles que nos pueden parecer insignificantes a nosotros, pero que en la época eran importantísimos, como por ejemplo la cercanía con respecto al protagonista, la elección de la ropa del monarca, entre otros muchos detalles. Tanto la monarquía como la iglesia eran conscientes de lo importante que resultaba la imagen que transmitían a la sociedad, ya que a través de estos actos hacían visible su relevancia, construida mediante la formación del juicio y la opinión de los espectadores. Esto se volvía aún más importante a medida que la distancia con respecto a la monarca aumentaba. Por tanto, los rituales en los reinos de las Indias se volvieron un elemento clave para mostrar la legitimidad de la autoridad de los virreyes, quienes eran la viva imagen del monarca y como tales debían recibir el mismo trato y cortesías que el rey. Sin embargo, esto se volvió un arma de doble filo, ya que la ruptura de la ceremonia, la modificación o un acto algo un poquito descortés anunciaba problemas. Como hemos dicho, el virrey era la viva imagen del monarca, y la llegada de uno nuevo era un acontecimiento de primera magnitud. Vamos a tomar como ejemplo lo que ocurría en la Nueva España. El nuevo virrey desembarcaba en el puerto de la isla de San Juan de Ulúa, desde donde reproducía el recorrido de Hernán Cortés hasta llegar a la Ciudad de México. Tras el desembarco, la comitiva comenzaba su camino en Veracruz, fundada por el mismo Hernán Cortés en 1519 como Villarrica de la Veracruz. La siguiente etapa llegaba a Tlaxcala, ciudad donde Cortés había conseguido los aliados para enfrentarse al Imperio Mexica. Continuaba con el recibimiento en la ciudad de Puebla de Los Ángeles, cuyo obispo dispensaba honores al virrey. La comitiva recalaba después ya en las inmediaciones de México, en la villa de Otumba, conmemorando la victoria que permitió a Cortés recuperarse tras la derrota de la Noche Triste en Tenochtitlan. Allí, el virrey saliente recibía al recién llegado y le entregaba el bastón de mando. La entrada a la Ciudad de México se efectuaba por la calzada de Guadalupe, con una visita a la ermita del Cerro Tepeyac, a fin de honrar la venerada imagen de la Virgen. Allí eran recibidos por el cabildo de la ciudad, que ofrecía a los ilustres viajeros un banquete de bienvenida. Una vez en la Ciudad de México, los virreyes se hospedaban de forma provisional en las casas reales de Chapultepec, mientras se disponían los arreglos necesarios para el Palacio Virreinal, que sería su residencia definitiva. Durante ese tiempo tenían lugar varios actos solemnes, entre los que se encontraban, por ejemplo, la jura del cargo oficial que se producía en la sala del Real Acuerdo ante los oidores de la audiencia. Durante la entrada, el papel del virrey era exactamente igual que si se recibiera el mismo rey, y era el protagonista de un ceremonial que le adjudicaba los símbolos propios y exclusivos de la realeza. En primer lugar, el palio, que era el signo más visible de la majestad, equiparada en cierto modo a la dignidad divina, ya que dicho atributo únicamente se dedicaba al rey y al Santísimo Sacramento. Teniendo en cuenta que los reyes españoles no se coronaban, el palio era un símbolo más distintivo de la dignidad real que la corona. Así, cada vez que se producía un acontecimiento en la familia real, nacimiento, muerte, un cumpleaños, era el virrey quien recibía solemnemente las felicitaciones o pésames bajo el palio como símbolo de realeza. Otro símbolo visible era el caballo que le obsequiaba la ciudad y que el virrey montaría mientras era conducido de rienda por los alcaldes mayores de la ciudad. También tenemos la acción de gracias que se efectuaba, saliendo el cabildo catedralicio en pleno a esperar al virrey, seguido de un Te Deum cantado en la catedral, ceremonia reservada en exclusiva a los reyes. Para el recibimiento público del virrey en la ciudad se engranaban las calles y se transformaba el espacio urbano mediante la instalación de arquitecturas efímeras. Recuperando la tradición romana, el elemento principal era el arco triunfal. Normalmente se construían dos arcos, uno erigido por el cabildo de la ciudad
y otro por el cabildo eclesiástico, con decoraciones escultóricas y pictóricas alusivas a escenas mitológicas, alegorías y emblemas. Lo que te acabo de contar es si todo va bien. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, tenemos a dos personas que no se pueden ni ver? Esto habrá ocurrido más de una vez, pero hoy tomaremos como ejemplo lo ocurrido entre el virrey Villamanrique y el arzobispo Pedro Moya de Contreras. Para ello viajamos a finales del siglo XVI. El señor Moya ostentaba los cargos de primer inquisidor de Nueva España, arzobispo, visitador general y virrey interino. Sí, el arzobispo había recibido los cargos de mayor influencia en el virreinato de Nueva España. Cuando Moya ostentaba todos estos cargos es cuando Villamanrique fue nombrado virrey de Nueva España. El nuevo virrey sabía muy bien de la acumulación de cargos del arzobispo y, desde el primer momento, quiso hacer valer su autoridad. Por lo que, desde incluso antes de que Villamanrique pisara tierras americanas, chocó con Moya, iniciándose lo que la historiadora María Vicens Walde llama Guerra de Cortesías. Encontrándose en el Cabo de San Antón, Villamanrique envió cartas a la audiencia y al arzobispo avisando de su llegada. En la que envió a Moya, la misiva iba encabezada con «Muy ilustre y reverendo señor». Aquello posiblemente hinchó más de una vena al arzobispo, quien pretendía que se le tratara como ilustrísimo. Aunque no lo parezca, todo estaba perfectamente medido por el nuevo virrey. El tratamiento seguía las costumbres de Castilla y era el dedicado, normalmente, a prelados de mayor rango y calidad. De esta forma, el marqués le mostraba a Moya la consideración debida a su cargo de prelado, pero sin reconocerle la dignidad de virrey, algo con lo que Moya no estaba de acuerdo. El segundo enfrentamiento se dio durante el recibimiento de Villamanrique en Tlaxcala. Al llegar a la ciudad, los indios habían pintado los retratos y escudos de armas de los anteriores virreyes gobernadores de Nueva España, el último de los cuales era el del arzobispo. Y llegando a verlos, dijo que aquellas armas no eran bien que estuvieran allí, y que se borrasen o quitasen como se hizo. Con esta exigencia, el virrey intentaba demostrar a todos los espectadores la pérdida de relevancia del arzobispo. El tercero tuvo lugar en Puebla, donde se encontraba el obispo de Tlaxcala, Puebla, Diego Romano, amigo de Moya. Este buen hombre se sumó a la lucha ceremonial durante el recibimiento del marqués en su diócesis, lanzando una auténtica bomba atómica de ceremonial. ¿Qué hizo? Romano se situó junto a Villamanrique bajo el palio que se le ofrecía en el recibimiento. Esta fue la manera de mostrar ante los espectadores su voluntad inequívoca de igualar los rangos, haciendo equivalente la autoridad eclesiástica a la del virrey. A partir de este incidente, el marqués y el obispo se volvieron auténticos enemigos. El cuarto choque tuvo lugar en una ocasión más privada, cuando el arzobispo Moya finalmente accedió a visitar a los nuevos virreyes. En este caso, Moya recurrió a un gesto que el marqués consideró una grave falta de respeto hacia la virreina. El ceremonial estipulaba que los criados del arzobispo llevaran en alto la cola de su capa, pero al llegar a la presencia del virrey debían soltarla en señal de respeto. La misma deferencia debía observarse ante la virreina. Sin embargo, Moya intentó entrar a los aposentos de la dama con sus criados llevando la cola de su capa en alto. Actitud que repitió en otra ocasión, permitiendo incluso a su paje permanecer en el aposento tras la silla y con la cabeza cubierta ante el virrey y su esposa. El quinto tuvo lugar en la Ciudad de México cuando el arzobispo se negó a participar en el recibimiento del nuevo virrey e incluso se negó a firmar la carta de bienvenida que le remitió la audiencia de la Ciudad de México. Y podríamos seguir, pero esto, como puedes ver, no es para corazones sensibles. Y te preguntarás, ¿por qué se enfrentaron?
El problema radicaba en que Moya argumentaba que hasta que Villamanrique no tomara posesión y fuera recibido en el Real Acuerdo, él representaba la autoridad real, mientras que su contrincante defendía que su llegada a Nueva España suponía el relevo inmediato del arzobispo y la asunción inmediata de las funciones y dignidad inherentes al cargo.